Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con arreglos, una de las partes principales de la programación. Y esto ya es un poquito más a programación de alto nivel y que tiene que ver con diferentes tipos de programas en general o lenguajes de programas. Esta programación ya es un poco más avanzada y tiene que ver con el uso de elementos que van a compararse, por ejemplo, con el caso de matemáticas, o bien que facilita mucho la parte del código. Importante, imagínense que tengan que calcular una función en base a la captura de libros o en base a la captura de mucha información, pues esto se puede hacer a través de arreglos. Bien, vamos a ver la parte de los arreglos que tiene que ver con los vectores y las matrices. La definición como tal del vector, en este caso, perdón, de matrices que tienen en relación con la programación, es definida como un arreglo en C. Viene la definición de tal. Son los datos que se almacenan obviamente en la memoria y que obviamente para trabajar con ellos en diferentes formas o con diferentes elementos, pues se tienen que indizar, es decir, como si fuera una especie de índice. Esta parte, otra de ellas, tiene mucha relación con respecto a la información que vaya a manejar. Un arreglo no es una colección ordenada, como lo dice ahí, de diferentes tipos de variables. Estas variables tienen que estar identificadas y tienen un elemento de uno a uno, es decir, en secuencia. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se desea ingresar las notas finales de 10 alumnos de la materia de introducción a la programación, para luego emitir un reporte del promedio de todas las notas. Para trabajar con esto, imagínense la cantidad de alumnos que tendrían que ser y obviamente sus notas. Si yo voy a crear un programa para tal cosa, pues eso sería una aplicación práctica de este. Y veamos el ejemplo aquí. Viene desde el inicio el encabezado del programa, aquí lo podemos ver, la parte de las constantes enteras con un tamaño de 10, lo podemos ver con tamaño de 10, iniciando el promedio, que sería la calificación ya final, y determinamos el entero como arreglo porque son cantidades enteras. Para esa cantidad entera, vamos a ver entonces aquí, nos dice que si el entero es igual a, perdón, menor al tamaño de este, es decir, que si ya no vamos a capturar nada más, pues entonces incrementamos uno más. Si tenemos desde 0, incrementamos 1, el siguiente función es 1, por lo tanto puede capturar o ingresarse a la nota del estudiante, su calificación. El arreglo, entonces en este caso, una vez que tengamos el nombre del estudiante, capturaríamos su calificación para encontrar el promedio, que el promedio va en relación a la cantidad, aquí lo podemos ver, a la cantidad del arreglo que tiene que ser con relación directa hacia la total de las calificaciones. Es decir, un alumno va a contar con varias cantidades de calificaciones, independientemente de las calificaciones que sean, pues esa se va a comportar con un solo formato, es decir, captura la cantidad de calificaciones eh, exclusivamente para cada uno de los alumnos. Otro ejemplo que podemos observar aquí, si queremos almacenar en la memoria el título y el autor de todos y cada uno de los libros, entonces, ¿cómo crees que podrías hacer esto? Pues a través del arreglo, una de las soluciones sería sin usar vectores, que nos daría una función errónea. Otra de las soluciones es sin usar vectores o matrices, que pudiera ser erróneo también porque pudiéramos estar capturando información sin que fuera ordenada. Y por último, usando vectores o matrices. Matrices como las que hemos conocido o conocemos en matemáticas, en la cual tiene una serie de características específicas, es decir, un número de renglones y un número de filas o columnas, según sea el caso, las columnas y multiplicadas o en relación a los renglones. Esa sería básicamente la información referente al mismo. En resumen, cada arreglo tiene una característica en específico. Principalmente ante ella, pues no es otra cosa más que la colección de diferentes elementos que se van a encontrar ordenados.
esos ordenados o ese ordenamiento se almacena en memoria y por lo tanto queda ya estructurado en una sola forma. Ese sería el tema de hoy. Ahorita, más adelante en las instrucciones en Facebook van a realizar la información referente a la actividad que corresponde para el día de hoy. Por lo pronto, nos despedimos hasta aquí. Hasta luego. Cualquier duda, repiten.